Amados, y hoy quiero hablarle una palabra que le estuve compartiendo con los ministerios de la casa y tiene que ver con respecto a lo que es un reino alineado. Diga conmigo, reino alineado. No, dígalo, vamos, despierte, reino alineado. Necesitamos entender lo que Dios nos dice para nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. La palabra dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, que cuando el tentador vino a Jesús, Jesús no argumentó con él, como les decía el día martes. Él no argumentó con él como argumentó Eva. Cuando el tentador vino, le dijo, pero ese árbol es bueno. No, sí será bueno. Total que Eva terminó viendo lo que Jesús le había prohibido de una manera agradable, de una manera diferente, porque ella se puso a argumentar con el enemigo, no sabiendo cómo responderle. Terminó sufriendo las consecuencias de no estar alineado a la palabra que Dios le había dado, de no tocar, de no hacer, de no comer del fruto de ese árbol. A diferencia del Señor Jesús, cuando dice la Escritura que el enemigo se le acerca y le dice, tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús responde con una palabra que nosotros tenemos que saber de memoria para nuestras vidas. El Señor Jesús le responde, sí, es verdad, el cuerpo físico necesita alimentación, pero ustedes no solo de esa alimentación vivirán, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dándoles a entender que nosotros no solo habitamos en un cuerpo que sí necesita alimentación diariamente para estar bien nutrido, para poder hacer todo lo que hacemos, sino que además de eso teníamos un alma y un espíritu que nosotros necesitamos alimentar mucho mejor que el mismo cuerpo, porque como dice la palabra, el cuerpo pasará, pero esa no es nuestra verdadera realidad. Y nosotros en esta mañana quiero llevarte a entender lo que significa estar alineado realmente con el reino de Dios, porque la Escritura dice que por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, el pueblo perece, dice la palabra, muere espiritualmente, se desvía de lo que Dios tiene programado en nuestras vidas. El Señor Jesús lo que quería decirle al enemigo es, sí, el cuerpo físico necesita alimentación, pero el cuerpo pasará. Más importante es estar pendiente de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿sabes una cosa? En el ministerio de Jesús habían dos traidores, habían dos condiciones que siempre se opusieron a la palabra de Dios y a estar alineados a la palabra de Dios. La primera era los fariseos, el fariseísmo, que es la religión, es la letra sin espíritu, es el no conocer realmente cómo los fariseos. Si enemigos tenían a Jesús cuando predicaba el evangelio, eran esos que seguían a Jesús por todas partes para ver qué hacía mal, para decirle, mira, esto que estás haciendo no es así. Y echaba demonios y le decía, no, tú estás echando demonios por el príncipe de Belcebú, por Satanás es que tú echas demonios, porque nosotros conocemos la palabra. Y el Señor Jesús le enseñaba, eso es imposible, porque el reino de las tinieblas está alineado a su cabeza. El reino de Dios en la tierra debe aprender a alinearse a su cabeza, que es Cristo en los cielos, y tiene un diseño para nosotros, para todos aquellos que buscamos del Señor, para todos aquellos que estamos en la búsqueda de Dios. Tiene un diseño la palabra de Dios y el Señor para que nosotros vivamos de esa manera. Nosotros necesitamos, diga conmigo, necesito empezar a vivir una vida en el Espíritu. Los fariseos
Ellos conocían la palabra, los escribas escribían, ellos eran las fotocopiadoras de las épocas, conocían las escrituras de tapa a tapa, pero no vivían, eran oidores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Ellos nunca quisieron hacer la voluntad de Dios. Ellos lo que querían era tener un puesto, ellos lo que querían era ser admirados, ellos lo que querían, dice la escritura, era tener los puestos en las primeras bancas, en las fiestas, en las reuniones. Ellos querían la gloria de los hombres. Por eso cuando el Señor Jesús hace el sermón del monte y la gente está pensando que el Señor les va a dar una técnica espiritual para la vida, el Señor Jesús lo que les dice: cuando vayas a orar, ora en secreto en tu cuarto y no estés dándote bombas por ahí para tener glorias de hombres. Cuando vayas a ayunar, peínate, lávate, ponte bien bonito, échate perfume para que nadie sepa que estás ayunando. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, porque si lo saben los demás, tendrás gloria de hombres, no gloria del cielo, que es lo que tú que estás buscando, hijo de Dios, es lo que necesitas tener, la recompensa que viene de Dios, alimentar tu espíritu que viene del Señor. Y los fariseos tenían un problema, que es lo que pasa mucho y puede pasar en el pueblo de Dios, que es que ellos no querían oír lo que salía de la boca de Dios. Ellas querían ser alimentados por lo que salía de los hombres. Por eso ellos mismos, teniendo la Biblia, teniendo la Torah, ellos se inventaron su libro con religiones, con inventos de hombres, para que los hombres siguieran a los hombres y ellos mismos fueran admirados. Y el Señor les aplica una parábola, dice la escritura, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 21. La voy a estar leyendo. Versículo 33, 21-33 dice así: oigan esta parábola, le dice el Señor Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, le cercó un vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, dice la palabra de Dios, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedraron. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémosle de su heredad. Apoderémonos de su heredad, que era lo que el fariseísmo quería. El fariseísmo venían los profetas y los apedreaban, los mataban. Venían los mensajes de Dios, la dirección de Dios. Venía qué es lo que quiere Dios para tu vida. Y los fariseos rechazaban lo que Dios quería para tu vida. Vino el Cristo y lo rechazaron porque ellos querían apoderarse de la heredad. ¿Qué es apoderarse de la heredad? Cuando queremos que nuestra vida sea el pilón, el pilar de nuestro entorno, de nuestra cosa, de nuestro negocio, de nuestra familia. Los fariseos y el fariseísmo, que es un espíritu también, evitaba la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo: es necesario que te alimentes, pero entiende que tienes un alma y un espíritu que necesita más alimentación que tu propio cuerpo. El fariseísmo evitaba, dice el Señor, el lagar, la finca, la propiedad era del Señor y la puso en manos de unas personas, pero ellos no querían escuchar. Cuando el Señor mandaba los mensajeros, ellos los mataban, ellos los desviaban. Y es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros como pueblo. Recibimos palabra de Dios, recibimos la comida de Dios, pero vamos a ponerle pausa, dice uno por aquí. Otros dicen: vamos a ponerle en stand-by por allá. Otros simplemente la rechazan, dice la escritura, dice la palabra de Dios. Y si yo sigo diciendo lo que la escritura nos dice el Señor Jesús le dice: y tomándolo le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le pregunta y ellos le responden:
A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes, yo les envío mensajes, les hablo, les digo, les pongo profetas, les pongo maestros, les pongo pastores, les pongo esto, les pongo aquello, les mando a Cristo. Y hasta el Hijo termina crucificado. ¿Saben por qué? Porque el fariseísmo, que es un espíritu, no solo está en el tiempo de la Biblia. El fariseísmo es un espíritu que quiere mantenerte viviendo en la carne. Cuando digo en la carne, es viviendo la vida natural, que es antagónica a Dios. Es antagónica. Pastor, yo no peco, yo no le hago daño a nadie, ¿no? Dice una canción así: yo no peco, yo no le hago daño a nadie. Estás antagónico a Dios. Te lo voy a demostrar con la Escritura. Estás antagónico. Era lo mismo los fariseos, el mismo Pablo. Dice la palabra de Dios que él persiguió a la iglesia y tuvo que tener un encuentro sobrenatural con Jesús para despertar del sueño profundo en el que vivía. Ese fariseísmo lo tenía hijo de fariseos, fariseo de fariseos, escriba de los escribas. Lo tenía persiguiendo al Señor. Porque el Señor te habla, el Señor te guía, el Señor te manda el mensaje. ¿Y qué dice el fariseísmo? Ponlo a un ladito. No importa, hoy no será la palabra, será mañana. Hoy mañana no será y será pasado mañana. Y así pasamos la vida haciendo lo que hacían. Desechando, apartando, quitando. El Señor manda su mensaje. El Señor del cielo se gesta el mensaje para ti. Del cielo se gesta el mensaje para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios rechazan. Y cuando leemos una parábola como esa, podemos decir que criminales eran los fariseos. Pero si vemos bien la palabra de Dios y somos de los que desechamos, vino el mensaje: aguántalo, mañana será mejor. Y mañana decimos: pasado mañana será mejor. Y pasado mañana decimos: el año que viene será mejor. Es el mismo fariseísmo el que hablaba la palabra de Dios, de no recibir el mensaje, de no recibir el llamado de aquel a quien llamamos todopoderoso, todo omnipotente, omnisciente, omnipresente. Era lo mismo que le pasaba. Y entonces el apóstol Pablo viene al pueblo entregando un mensaje. Porque ¿qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba con el otro traidor que era Judas? Que es un espíritu también de traición, que viven traicionando. Pastor, yo lo amo, pastor. Y por detrás ese pastor, o ese hermano, o ese cualquiera, le pongo un ejemplo, es lo mismo que se gestó en los cielos. En los cielos se gestó cuando Satanás era el ángel más importante, tenía acceso a todos los ángeles del cielo. Pero él no entendió nunca lo que fue la lealtad, la honra, y deshonrando a Dios, jaló a su miseria, dice la Escritura, a un tercio de los ángeles del cielo. Porque él nunca entendió que él estaba en ese puesto de gloria, porque Dios lo había puesto en ese puesto de gloria, porque Dios le había dado la oportunidad de ese puesto de gloria. Yo tengo un apóstol, yo no veo mucho a mi apóstol, pero mi apóstol ha puesto un pastor que está muy pendiente de nosotros y nos manda y nos bendice y está pendiente y esto y lo otro. Y cuando yo no entiendo el reino de Dios ni cómo se alinea el reino de Dios, yo podría decir: ay, no, es que yo amo a este pastor y yo ahora rechazo a mi apóstol. Pero es que
quien me puso a mí, a esa persona, para que me amara, me cuidara. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Me amara, me cuidara, me bendijera. Fue mi apóstol. Es lo mismo que pasaría si yo pusiera a un líder de red y ese líder hiciera el trabajo para que lo estoy poniendo. El trabajo es amarlo, el trabajo es bendecirlo, el trabajo es ministrarlo, el trabajo, y usted dijera un día: ay no, yo amo más a mi líder porque yo quiero estar con mi líder, porque él sí me ama. Porque esa es la razón por la que está ahí. Y así funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona de esa manera, con autoridad delegada. Es un principio universal para poder mover el reino de Dios. Si yo estoy caminando en el Espíritu, puedo notar las cosas que son del reino de Dios. Cuando camino en las obras naturales de la carne, entonces no me doy cuenta de lo que está pasando cuando yo ando caminando en las obras naturales de la carne. Por eso es que a veces usted ve una persona, lo he visto, vienen hombres hoy afligidos, quebrados, divorciados, y en lo que Dios me dio los prospera un poquito. ¿Sabe lo que pasa? Se apartan de Dios. No entendieron nunca que esa prosperidad se las dio Dios, que esa bendición vino de Dios. He visto matrimonios, hemos ministrado mi esposa y yo, matrimonios que cuando están sin nada, ahí están brazo a brazo ellos. Pero basta que haya un poquito de prosperidad. No entienden de quién viene la prosperidad, viene de Dios. Basta que haya un poquito de prosperidad, y antes comían en platos de cartón. Ahora, si no hay una vajilla de plata, estoy amargado. Y si hay más prosperidad, antes con quien yo estaba aquí, ahora empiezo por los lados. Yo no sé si alguien está entendiendo cómo se alinea el reino de Dios. Dejamos de ver las cosas. Déselo al Señor. Déselo a su cabeza que está en los cielos. Dejamos de ver las bendiciones de Dios. Dejamos ¿qué pasa cuando vivimos una vida natural en la carne? ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que pasa? Se pierde el tiempo. Se pierde la vida. Es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando el reino de Dios no se alinea en la tierra? La iglesia se estanca, se ve la iglesia enana, no crece. La iglesia de los países no crecen porque el pueblo dejó de entender, dejó de alinearse a Dios. Su cabeza, si Dios no se equivoca, bueno, si Dios me puso en X iglesia, Dios no se equivoca. Déjame seguir las autoridades que Dios ha puesto en mi iglesia, sus líderes, sus pastores, para que ministren mi vida. Eso se llama autoridad del reino de Dios, y no puede funcionar mientras el pueblo no se alinea correctamente a la voluntad de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? En los matrimonios es igual. Dios delegó la autoridad en el hombre. Si la mujer no se alinea a la autoridad del hombre, si los hijos no se alinean, usted sabe lo que hay un desastre. Un desastre de casa. Lamentablemente. Y es a lo que Dios nos está llamando. Pero la única forma de que tú puedas tener comunión con Dios, porque mientras caminamos en las obras naturales de la carne, de Gálatas 5, ¿qué obras son esas, pastor? Bueno, las naturales de la carne que hace todo el mundo. La chismografía, el pleito, las rabias, y esas son las naturales, porque cuando Jesús vino a enseñar su majestuoso sermón del monte, que llevó 3 capítulos de la Biblia, la gente esperaba que Dios dijera: bueno, para ver la escalera del cielo que vio Jacob, usted tiene que tomarse una hierba y pasar. No, el Señor lo que le dijo fue: dejen las rabias para que puedan ver a Dios. El Señor le dijo: cuando ores, deja de estar fingiendo que estás orando. Cuando ayunes, deja de estar fingiendo. Lávate, báñate, ponte bonito. Cuando hagas las cosas, hazlas bien. Señor Jesús, Moisés nos permitió divorciarnos, sí, pero les permitió divorciarse porque ustedes están en la carne y son unos roedores. Aprendan a disfrutar de la mano en pareja. ¿Sabes una cosa? Por muy joven o muy viejo que estés, es un ratico que se la podrás agarrar. Es un rato. Si estás pensando que eso es eterno,
Estás profundamente dormido. Entonces cuando te voy a dar esta revelación para que tú puedas entender lo que es vivir en el Espíritu. Cuando tú entiendes que es un ratico, esa mano ahí, y depende de la voluntad de Dios, entonces aprendes a amar más a ese hombre, aprendes a honrarlo más, aprendes a amar más a esa mujer, a consentirla, porque tú sabes que cualquier día ya es el último. Cuando tú estás en el Espíritu y entiendes los tiempos de Dios y entiendes las cosas, si usted tiene su papá y su mamá vivo, usted tiene que aprender a darle besos en ese cachete que se le llenen de saliva así. ¿Me entiendes? De esos seres, porque nadie te va a amar más en este mundo, nadie, que tu mamá y que tu papá. Darle besos así consentirle, sobarle la calva al hombre así. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Honrarlos, que no les falte si usted tiene. Porque ¿sabes una cosa? Yo ahorita quisiera y no puedo. Es hoy. Tienes tu esposo o tu esposa hoy, consiéntelos. No te duermas. El mundo quiere que tú te duermas, que empiezas a ver a la otra, empiezas a ver al otro. Entonces ahora con la administración que hay a las mujeres en las radios, ¿verdad? Entonces las mujeres se ponen muy bonitas, muy lindas. Empiezan los hombres por aquí. Si tú no estás concentrado en tu casa, en un ratico todo se destruye. Entonces pasas la vida de divorcios, de rabias, de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por estar caminando en lo natural. En lo natural. Y si caminas en lo natural, pastor, yo no le hago daño a nadie, yo no peco, si estás caminando en lo natural, estás divorciada de Dios, divorciado de Dios. Así no le hagas nada, así no mates las moscas que se paran en tu cocina. Te lo voy a demostrar con un majestuoso párrafo que escribió el apóstol Pablo, enseñándonos sobre lo que esto significa. Quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5:11, y diciendo así: conociendo pues el temor del Señor, fíjate esta palabra, persuadimos a los hombres, pero ¿sabes qué? A Dios les es manifiesto lo que somos. Diga, Dios sabe lo que soy. Usted me puede engañar a mí, meterme un cuento a mí, a su pareja, a sus amigos, pero a Dios nadie lo engaña. Nadie. Y Dios quiere, iglesia, que su pueblo empiece a caminar en la tierra como si ya estuviera en el cielo. En un ratico estamos en el cielo, en el mundo espiritual. Él quiere que ya tú empieces a caminar hoy, aquí, así, de esa manera. ¿Y cómo es eso, pastor? Con las claves sencillas que Él te dio. ¿Sabes qué? Te dijo: no mientas más, no mentirás, dijo el Señor. Bueno, ya yo tengo que nacer de nuevo. Yo tengo que nacer de nuevo para no mentir más. ¿Tienes que nacer de nuevo? Sí, eso lo dijo el Señor. Para yo nacer más, tengo que transformar mi manera de pensar y programarme para que la mentira ya no sea una opción en mi vida. No robarás, dijo el Señor, y me gusta y tengo las malas mañas. Tengo que programarme. Más bien, el que robe tiene que trabajar más para darle a los que no tienen, dice la palabra de Dios. Por si no lo sabía. Yo robo. Yo tengo que programarme, porque si yo sigo en lo mismo, iglesia, quiero decirte algo: yo no quiero una iglesia de calientapuestos. Yo quiero una iglesia de gente que me diga: pastor, Dios me habló, pero me habló de verdad, ¿no? No es que me habló que me voy que aquel es mi novio. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Yo quiero una iglesia de gente con revelación, de gente despierta en lo espiritual. Yo quiero una iglesia de hacedores de la palabra de Dios. ¿Se conseguirán por ahí? A ver, ¿sí se conseguirán? Entonces el apóstol Pablo empieza diciéndole: miren, pajarillos, le empieza diciendo: a Dios nadie lo engaña. No te engañes tú mismo. Y espero también lo sea vuestra conciencia. Le añade esa a usted.
Versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en apariencias y no en el corazón. ¿Cómo te vas a gloriar? ¿En el corazón o en apariencias? ¿Cómo te vas a gloriar? ¿Cómo va a ser tu vida? ¿En apariencias o de corazón? Aquí te lo está poniendo bien claro el Señor. Porque si estamos locos, porque para vivir la vida que Dios quiere, tienes que estar loco. Para vivir la vida que Dios quiere en un mundo corrupto, tienes que estar loco. Para darte a ti mismo, tienes que estar loco. Si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para ustedes, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Pues si uno murió por todos, si uno pagó el precio espiritual para que tú puedas decir hoy confiadamente: yo estoy en las manos del Señor. Para que tú puedas decir hoy confiadamente: yo soy un hijo de Dios. Para que tú puedas decir hoy confiadamente que de gratis, yo no sé qué tú tienes ni qué yo tengo, pero Dios nos pagó a precio de sangre, dice la palabra de Dios. Dice: si uno murió por todos, luego todos murieron con él, y por todos murió, para que los que viven, escucha esta palabra, para que los que respiran ya no vivan más para sí, ya no vivas más tu antigua manera de vivir, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, para Cristo, o sea, por el reino de Dios. Para que los que viven ya no vivan de la misma manera, sino que se alineen al reino de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 16: de manera que nosotros de aquí en adelante. El apóstol Pablo fue tajante aquí. De aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante. Ok, de aquí en adelante. A nadie conocemos según la carne. A nadie. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más tampoco a él según la carne. O sea, viste a Cristo caminando, suponiendo que el apóstol Pablo lo hubiera visto, no lo vio, pero los que lo vieron caminando, ya no lo conozca más así. Ya usted no lo va a conocer así. ¿Alguien está entendiendo? Si usted lo conoció, ya no lo va a conocer así. Y si a Cristo, tampoco lo va a conocer aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, iglesia, ya no puede vivir de la misma manera. Ya no opera de la misma manera. Ya no puede funcionar de la misma manera. Yo le decía a un discípulo que estaba con un problema con un señor y una cuestión. Yo le decía, bueno, tenemos que buscar la manera de que se solucione a la manera de Cristo. ¿Alguien está entendiendo? Porque sabes una cosa, caerse a puño, eso es la carne normal. Sí, ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Insultarte, gritarte, eso es lo natural. Ahora, que te den en la derecha y pongas la izquierda, o sea, que transformes la situación, eso requiere sabiduría de lo alto y estar en el Espíritu, que es a lo que el Señor nos está llamando. Porque lo que dice el apóstol Pablo: mira, ya los que yo conozco, ya no los conozco más por la carne. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Todas son hechas nuevas. Ya yo no puedo seguir operando en el mundo natural, porque si no, yo nunca me voy a alinear al reino de Dios. Yo no puedo seguir operando de la forma como operan todos, porque si no, yo voy a seguir enemistado con Dios. Tengo que entender eso.
Y la doctrina del Señor es muy sencilla, es diseñada para que la podamos entender los niños. Dice la Escritura. Y todo esto proviene de Dios, si alguna criatura está en Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros nos reconciliamos con Cristo. Con Cristo nos reconciliamos y su sacrificio. Pero he aquí, si alguno está en Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? He aquí, si alguno está en Cristo, está reconciliado con el Señor. Si alguno camina en el Espíritu, si alguno opera en el Espíritu, si alguno logra hacer las cosas como Dios, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque tu fe, tu manera de vivir se manifiesta en el mundo de una manera diferente a las formas que se manifiestan en las demás personas. Porque Dios nos ha llamado a reconciliar al mundo. Pero ¿cómo vas a ser la sal y la luz si eres igualito a los demás? ¿Cómo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, escucha bien esto, iglesia, no eres de este mundo. Dice la palabra que eres un embajador en nombre de Cristo. ¿Dónde están los embajadores del Señor? A ver. Un embajador es un cargo honorífico. ¿Cuánto le gustaría ser embajadores? Como si Dios rogase. Ve lo que dice esta palabra. Eres embajador del Señor. Y es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por quién ruega a nosotros? Dios. Cuando yo opero en el mundo natural, en el Espíritu, es como que Dios estuviera operando a través de mí. Y es lo que Dios quiere hacer con toda su iglesia. Operar en todos los campos. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Porque sí, yo soy así, pero si me ponen un cargo político me corrompo totalmente. Yo soy cristiano, pero si me ponen un cargo político me corrompo totalmente. O sea, yo me corrompo. O esto y hago lo otro. He nacido de nuevo, hago la pregunta. O el viejo hombre está crudito ahí. Y a eso era lo que le llamaba el Señor. El Señor le decía a los fariseos, le decía al pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas los profetas y matas a los enviados. Y así es ese mismo Jerusalén hoy mismo, iglesia. Es ese mismo Jerusalén hoy mismo que queremos vivir con una teoría de la religión, pero a eso no te ha llamado el Señor. A eso no nos ha llamado Dios. Dios te ha llamado a escuchar la palabra y vivirla. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.